¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo valor de vivir. Gracias por estar, ¿no? Estos 11 años que estamos juntas, juntos. Hoy voy a empezar el programa, siempre digo en este programa, el valor de vivir, ¿no? Y el 26 tuvimos un accidente, digo, tuvimos porque fue muy doloroso el accidente que sufrieron estos chicos en Mendoza y el papel que cumplió la Fuerza Aérea en el traslado de los heridos, sí, de los familiares. Estoy en comunicación con el jefe de salud de Fuerza Aérea, Eduardo Daguero, y yo siempre rescato algo de Eduardo, que siempre da gracias al pueblo argentino, sí, porque bueno, todos colaboramos para la formación de esos hombres y mujeres de la Fuerza Aérea. ¿Sí? Y él siempre agradece al pueblo esa inversión que hacemos para Fuerza Aérea. Y en estos momentos, dice él, es el momento de rendir examen. Así que bueno, vamos a charlar un rato con Eduardo sobre este accidente, cómo fue, qué hizo la Fuerza Aérea, cómo fue el traslado, ¿sí? Acá lo tenés, Eduardo Daguero. Mira, Cecilia, yo lo que dije esa noche es que en síntesis sería, nos preparamos durante este año, para rendir examen el 26 de junio, el momento que nos colocan en la alerta, hasta el día siguiente que realizamos la operación. Rendimos examen frente a la comunidad, esa comunidad que solventa con sus impuestos, con sus recursos, todo el adiestramiento que tiene la Dirección General de Salud a través de sus médicos y enfermeros, en este caso especialistas en evacuación aeromédica. Es la retribución más grande que le podemos hacer a la nación, brindándole este servicio en un momento tan doloroso, porque uno se coloca como padre y realmente había tanto dolor en las víctimas, en los familiares, que bueno, un poco de amor, la Fuerza Aérea a través de la Dirección General de Salud y el comando de alistamiento que preparó los aviones, tuvimos de parte nuestra. Bueno, a nosotros nos colocan en alerta la noche del 26 de junio, o sea, el día lunes. Para que tengas idea, ya había aterrizado un C-130 que había traído a los féretros y familiares para realizar una evacuación aeromédica desde San Rafael. Era una evacuación aeromédica, lo que nosotros llamamos en masa, es decir, mucha cantidad de heridos. Generalmente las evacuaciones aeromédicas que se conocen en el ambiente civil son 1/2 enfermos, pero cada avión trae un enfermo. A nosotros nos pusieron en alerta para traer la máxima cantidad de heridos desde San Rafael hasta el Palomar. Y desde el momento en que nos ponen en alerta, ese 26 de junio a las 10 de la noche, que es ratificada luego por un mensaje militar a las 23 horas, comenzamos a alistar nuestro personal, que es lo más importante que tenemos. Ahí designé al comodoro Horacio Hüniken como coordinador general de toda la operación. El comodoro Hüniken es actualmente el director del Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial, del INMAE, que tiene a su cargo la formación de los médicos evacuadores. Y designamos a la vicecomodora Fernando Casola como médica evacuadora y al vicecomodoro Berrocuri, que es psiquiatra militar, para el equipo de contención familiar. Y de ahí en más, el comando de alistamiento nos preparó un C-130 que estuvo listo a las 6 de la mañana, y la provincia de Buenos Aires también puso sus médicos a través del sistema de emergencia sanitaria de la provincia de Buenos Aires, colaborando con médicos y enfermeros. Y todo estuvo listo
a las 08:45 del día 27, en que el avión despegó hasta San Rafael, Cecilia, para cumplir la evacuación aeromédica. Y el avión contame un poquito de qué manera se configuró, cómo se pusieron las camillas, eso, Bueno, cómo... el avión es un C-130H y a nosotros, sabiendas que teníamos pacientes en terapia intensiva y pacientes en código amarillo, o sea, pacientes que tenían alguna patología que podíamos configurarlo en otro sistema, el avión se configuró entonces, valga la redundancia, en una versión alfa, con 2 camillas de terapia intensiva, con todo el equipamiento que implica la terapia intensiva, con respiradores autónomos, desfibriladores, bombas, etcétera, etcétera, que lleva toda una terapia. Es decir, el avión se convierte en una terapia intensiva a 18.000 pies de altura y a 500 kilómetros por hora. Y luego se configuró la otra parte del C-130 en lo que nosotros llamamos versión Bravo, es decir, camillas que penden del techo en hasta 3 estaciones, es decir, serían como camillas en cuchetas, ¿no? Y cada camilla tenía monitores multiparamétricos para conocer las funciones de nuestro enfermo. Y como preveíamos también el gran dolor que tenían los padres, no cumplir el protocolo de que los familiares vuelen con el paciente, y armamos también una configuración de asientos tipo paracaidista para traer a algún acompañante a los niños. Claro. Ahora, bueno, vos estás acostumbrado a ver el dolor, ¿no? Pero ver esos niños y esos familiares realmente, qué triste, qué penoso. Pero No, uno no se acostumbra, el dolor sigue estando, el dolor golpea, el dolor es algo terrible. Yo no me acostumbro, a pesar de que convivo con el dolor. claro, Uno a veces se tiene que despojar del dolor, de la escena, del ambiente operacional, y actuar fríamente, pero el dolor persiste, subsiste y está en el alma. Después, en el silencio de cumplida la tarea o la misión, el dolor reflota y uno reflexiona sobre el dolor. Ahora, Eduardo, más allá de este penoso accidente, ¿la Fuerza Aérea está preparada para esto y para grandes catástrofes? Yo siempre digo que un país tiene que estar preparado ante estas cosas, accidentes, catástrofes. ¿Está preparada Sí, para estos acontecimientos que son lamentables? en catástrofes, la Dirección General de Salud brinda todos los servicios, o brindaría todos los servicios para evacuación aeromédica, para atención de heridos, etcétera. Si nosotros pensá que nosotros tenemos 2 grandes hospitales, el Hospital Aeronáutico Central, el Hospital Aeronáutico Córdoba, 3 centros asistenciales, más todos los escuadrones de sanidad donde hay alguna base o alguna brigada de la fuerza, y el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica, que forma a nuestros médicos evacuadores. Cada Hércules, cada Fokker F-28 o Twin Otter se convierte en una ambulancia aérea para traslado en masa de gente. Un C-130 puede llevar hasta 60 pacientes ¿cómo se llama?, en camillas. O podemos traer 5 enfermos en versión alfa en terapia intensiva, es decir, el Hércules se transforma en una gran terapia intensiva, como ves, en una clínica privada, una clínica del Estado, pero a 18.000, 20.000 pies de altura, y como te digo, volando a 500, 550 kilómetros por hora. Esto lo hacemos muy rápido. Pensá que San Rafael, Palomar, estuvimos en 1 hora 45 con 14 enfermos, 14 pacientes. Claro, y lo que implica no tener los heridos, los pacientes, eso, no, es algo maravilloso, maravilloso dentro de todo el dolor. Eduardo, yo te agradezco muchísimo que hayas estado en este programa. Creo que han cumplido con un deber, y como siempre lo decís, porque no solamente lo decís acá, sino también lo dijiste en una nota que te hemos hecho por el tema de Malvinas. ¿Cómo le devolvés a la comunidad todo lo que la comunidad invierte, ¿sí?, en la Fuerza Aérea?
Es así, Cecilia, es nuestro deber devolver a la comunidad todo lo que se gasta en defensa, todo lo que se gasta en operativos y en nuestros ejercicios y prácticas para algún día rendir examen, aunque uno no lo quiera. Y esa noche nosotros rendimos examen ante el pueblo, ante la comunidad, ante la gente, cumpliendo nuestra tarea, realizando esta evacuación aeromédica. Nosotros ponemos todo nuestro amor, todo nuestro corazón para cumplir nuestra misión. No pedimos nada a cambio, sino el silencio de la misión, el silencio de la reflexión de la misión cumplida y el trabajo bien hecho. Perfecto, me parece bien. Te mando un beso grande y nos veremos prontito. Chao, Cecilia, y saludos a todo Rosario. Gracias. El valor de vivir. Presten atención los hombres, es muy importante. El doctor Tobaldo va a hablar de la próstata, pero si vos alguna vez vas a verlo al doctor Tobaldo, en la medicina biológica, sí, no solamente es el órgano el que se trata, sino en sí todo el ser. ¿Desde dónde viene el problema de próstata, no? Es increíble cómo él se va metiendo en el paciente, en su ser. Daniel Tobaldo y Medicina Biológica. Es un tema bastante espinoso desde el punto de vista, porque, o sea, estamos acostumbrados a un concepto médico puro, donde el hombre, creo que lo dije en otro micro, o sea, mide su andropausia en base a su actividad sexual. Y hay un desconocimiento total de un montón de otras cosas que tienen que ver con el funcionamiento hormonal. Entonces, y ese funcionamiento hormonal tiene mucho que ver con las cosas que han pasado en la vida. Entonces, ¿cómo te diría para que se entienda fácil? Sentar a un hombre de 50 años que viene y te dice, mira, quiero ver cómo estoy, quiero controlar mi próstata porque veo que no ando muy bien en mi vida sexual, que vos le digas, bueno, a ver, contame un poco de tu vida. ¿Qué relación tuviste con tus padres, sobre todo con tu papá? ¿Cómo fue la historia? ¿Qué relación tuviste? ¿Tenés hijos varones? ¿Sí? ¿Qué tipo de relación tuviste con tu hijo cuando realmente necesitaba tu asistencia y tus cosas? Entonces, es un tema muy complejo de abordar desde el punto de vista de emoción, efecto físico. Pero como siempre decimos, todas las consecuencias físicas tienen que ver pura y exclusivamente con temas, la palabra no es emocionales, pero como para que se entienda que siempre tiene que haber algún hecho concreto que determine que un órgano entra en disfunción, que haya un trastorno químico y un órgano entre a funcionar menos bien de lo que debe funcionar. Entonces ese es un gran tema, pero desde el punto de vista médico, como uno lo aborda primeramente desde el correcto diagnóstico. Entonces, a partir del correcto diagnóstico, uno tiene más o menos en claro cuál es, digamos, porcentualmente esa influencia, porque ahí recién uno empieza a tallar de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a cómo está hormonalmente, de acuerdo a cómo están sus huesos, cómo están sus arterias, cómo está su corazón. Todas cosas que dependen de ese equilibrio que tiene que haber entre la disminución de la actividad gonadal y el reemplazo por la actividad suprarrenal a partir de la dihidroepiandrosterona. Ahí podemos ver cómo va influyendo la parte emocional y las cosas que pasaron. Tiene que ver mucho con la edad. O sea, no es lo mismo afrontar un caso de patología prostática a los 45 años que a los 65 o 70. Es importante que el hombre tenga información de qué tipos de patologías, qué son las prostatitis, qué es el prostatismo, que es una serie de síntomas, qué es un adenoma de próstata. O sea, tendría que haber un poco más de información con respecto a eso para que haya una toma más de conciencia y por lo tanto un control más fluido del paciente, cosa que sí pasa con la mujer. El hombre es fálico por excelencia, entonces es una estructura. La estructura humana, así, o sea, así como sabemos que nuestra condición de ser humano pasa por el hecho de no tener en contacto directo consciente, inconsciente y subconsciente, la estructura fálica del cerebro del hombre manda.
Es mucho más complicado tratar el tema de próstata que tratar el tema de la mujer en general, porque tenemos diferentes enfoques que tienen que ver con detectar dónde está el tema. Si realmente es un tema pura y exclusivamente de próstata, si la próstata ya sufrió las consecuencias de un problema hormonal, si está metido dentro de la bolsa de un montón de signos y síntomas que tiene la persona, que tienen que ver con sistema nervioso autónomo, ciertas cosas. Es un enfoque un poco más distinto, más integral y con otro tipo de tratamiento. Pero si vamos a hablar puntualmente de una prostatitis, que es lo más habitual, es puntual el tratamiento, funciona bien con células y con aminoácidos. El tema es el siguiente, o sea, dentro de la medicina biológica la multiplicidad de causas de enfermedad son distintas. Son distintas porque al tener un enfoque más integral, yo abarco más, y al abarcar más las posibilidades de causales son muchas más. El valor de vivir. Para los que no lo conocen, y está como columnista del Valor de Vivir, yo hace muchos años que lo conozco, trabajó y trabaja con el doctor Caballero desde muchos años. Caballero fue intendente de la ciudad de Rosario, ¿sí? Concejal, diputado provincial. Bueno, y Curi quiere seguir esa línea de lucha que tuvo el doctor Caballero y él también como concejal, Curi en su momento. Hoy va a hablar del transporte, ¿sí? Del aumento del boleto, de las cloacas, todo lo que se refiere a esta ciudad. Alfredo Curi. Hablábamos con respecto al servicio público. Sí. Al principio tocamos algo de servicios públicos, sí, conversamos en algo de servicios públicos, pero hay un tema que es lo que históricamente reclamamos y planteamos, que es el tema de frecuencias, el tema de horario y el tema de aumento del boleto. Por un lado, representantes de la UTA, de la Unión Tranviaria de Automotor, con autoridades de la municipalidad, están reclamando un reajuste en las paritarias correspondiente a 2017. Y por otro lado, se está anunciando por parte del presidente Macri que van a reducir un 30% de los subsidios para el transporte público de pasajeros en la ciudad de Rosario. Eso evidentemente va a traer aparejado cortos días, en menos de un mes, un nuevo aumento del transporte urbano de pasajeros. Si hoy está pagando 9,70, se va a ir a 15. Antes, en otras oportunidades, estudiaba más a fondo el tema del costo del boleto. Siempre me daba a mí el estudio que tenía con el grupo mío sobre el tema del estudio del boleto, sí, me daba siempre un valor un poco más bajo del que se votaba. Por eso le votaba en contra. Y la diferencia, por ejemplo, bueno, se consideraba el tema de las gomas, el tema de los asesores, el tema, es decir, había varios ítems, claro, que determinaban que la composición del precio del boleto fuese un poco más baja que lo que determinaba la municipalidad. Y lo que por otro lado siempre pregonamos, no sé cómo está ahora, creo que no ha cambiado eso, que también la provincia ayude, por lo menos en las ciudades importantes, donde hay un transporte público importante, como por ejemplo puede ser Santa Fe y Rosario, que aporte con un subsidio, justamente porque queremos defender que suban al colectivo, suban al transporte público, no solamente los que trabajan, los jubilados, los estudiantes, sino también aquellos que para alivianar el tránsito de autos o de chatas en la ciudad, se puedan subir arriba a un colectivo y tengan la tranquilidad de subir a un colectivo, por lo menos en los horarios diurnos y nocturnos, en condiciones. Y bueno, esto salió, la información de la quita de subsidios vino en estos días, pero de cualquier manera, en el caso, quien te habla ya presuponía que podía venir algo de esto, de quita de subsidio. Dicen de un 30% de quita de subsidio. Vamos a ver lo que significa en plata, pero que seguramente no tenga ninguna duda va a venir un aumento, salvo que haya alguna otra contemplación, haya algún otro aporte de subsidio que pueda venir por la provincia, pero por el momento tengo poca esperanza que eso ocurra. El transporte en el mundo es subsidiado, trenes, etcétera, todos los trenes han sido subsidiados. En países desarrollados, con alta tecnología, están subsidiados. Por lo menos los trenes, a lo mejor no de alta gama, porque en Europa tenés trenes, vos para circular de un lado a otro, tenés trenes de alta gama y otros trenes de no tan alta gama. Nosotros, con la extensión que tiene este país, tanto de norte a sur como de este a oeste,
lo que ocurrió en nuestro país con el tema del levantamiento del ferrocarril, solamente quedar en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, y el resto del país prácticamente huerfanito. Creemos que el transporte público hay que darle una jerarquía. El valor de vivir. Me encanta el tema que va a traer la psicóloga Gloria Bredice, porque viste que andamos tan locos todos en este trajín de la vida, ¿sí? Que a veces el sistema nervioso, el simpático y el parasimpático están ahí alteradísimos. Entonces, ¿ella de qué habla? De los beneficios de la meditación. Gloria Bredice. Te dispones a hacer una meditación transpersonal. Se trata de una práctica que te ayudará a regresar al aquí y ahora, al momento presente, por medio de la atención sostenida en la respiración. La meditación trae multitud de beneficios a nuestra vida, a todos los niveles y en todas las áreas. Bueno, dentro de la formación de un consultor psicológico, dentro de lo que es el campo de la Gestalt, que es lo que nosotros formamos en Fundación Tendrel, es una propuesta formativa, profesional. Una de las técnicas que se aprenden para después aplicar en grupo o individualmente es la de ayudar a la persona a hacer una relajación y también las técnicas de meditación. Entonces hoy vamos a abordar un poco qué es lo que ayuda, ¿no es cierto?, qué es el beneficio, cuál es el efecto positivo que tienen la aplicación de estas técnicas. Generalmente, cuando nosotros entramos en un estado de ansiedad, que lo podemos vivir en la parte corporal, antes de eso ya tuvimos un estrés emotivo o un estrés de nuestro propio pensamiento. En la medida en que nuestra mente y nuestros pensamientos se aceleran, sea por una emoción de temor o por una contrariedad o por una situación de alarma, en la medida en que se acelera, se produce una tensión psíquica, una tensión del sistema nervioso. Esa tensión psíquica de nuestra experiencia emocional y mental que se traslada al sistema nervioso se traduce en una alteración de componentes electroquímicos. Entonces esa composición química que comienza a modificarse es lo que nosotros después percibimos como estado de ansiedad, y si ese estado de ansiedad se va manteniendo a lo largo del tiempo y no llegamos a relajarnos adecuadamente o no llegamos a relajar la mente, los pensamientos adecuadamente, se van a traducir en problemas de insomnio, se van a traducir en rigidez, en enfermedades físicas. Entonces hay dos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta y que como técnica un consultor está preparado para ayudarte. Uno es que aprendas a relajarte físicamente y el otro es que aprendas a relajarte y adquirir paz interior o paz mental. Las técnicas de relajación siempre se asientan y comienzan con dejar de estar haciendo algo, o sea, detenerse. En la medida en que me detengo en la actividad, ¿no es cierto?, el cuerpo va a pasar a un estado de reposo. Si luego, ¿no es cierto?, vamos aprendiendo y vamos logrando una respiración profunda, una respiración adecuada, ese cambio en la respiración, que se va siendo como más rítmico, más profundo, más suave, cuando se logra ese inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, es el inicio de la relajación corporal. Basados en la concentración de la mente, en ese proceso del pulso, de la respiración, podemos comenzar a relajar nuestro cuerpo parte por parte.
Cuando el cuerpo se relaja, se produce una nivelación en la química. Eso es lo que es altamente beneficioso. Beneficioso para antes de dormir, beneficioso cuando hemos pasado por una situación violenta o difícil, beneficiosa cuando estamos en una alarma. Es como que devolvemos al cuerpo, que no tiene que ver, pobre, él no tiene nada que ver con cómo nosotros vivimos la vida, le vamos devolviendo esa regulación que necesita. Entonces, empezando por la relajación corporal, hoy los 3 pasos serían detenerte, respirar profunda y rítmicamente y llevar a esa conciencia de cada parte del cuerpo hasta que te sientas totalmente relajado. El valor de vivir. Hace tanto que nos conocemos con Antonio Ratner del Sindicato de Trabajadores Municipales, sí, mucho. Y bueno, ahora es candidato a concejal, ¿verdad? Bueno, yo le preguntaba muchas cosas. ¿Qué propuesta tiene? Sí, como concejal, como dirigente sindical también, ¿no? Que recorre toda la ciudad y está, sí, junto a los trabajadores municipales. En una de las preguntas que yo le hice sobre el tema salud y cómo están los hospitales desbordados, yo le digo, bueno, están desbordados por falta de prevención, porque en definitiva los hospitales no tendrían que estar así. Si hay, sí, una comunidad que está bien alimentada, sí, que tiene cloacas, ¿sí? Porque es fundamental la prevención. Bueno, pero de estos temas hablamos con él, Antonio Ratner. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Venimos del Hospital Clemente Álvarez, donde tenemos 1000 trabajadores, donde estamos atendiendo los reclamos que hay hacia la salud pública, no por falencia, sino por las enfermedades estacionales que aparecen en esta época del año, que traen dificultades, donde de pronto faltan camas. Y personal, ¿sí? ¿Aparecen las enfermedades o falta prevención? Para que Qué buena pregunta. Claro, porque si se previene, no tendríamos todos los hospitales. Sí, no, seguro, y es muy abarcativo. Mirá, nosotros decimos que la inversión en cloacas aleja a mucha gente de los hospitales. Acá una de las tareas más importantes que se hizo en la humanidad fue hacer el agua que sea potable, potabilizarla. Claro. Y esto terminó con muchas enfermedades que traía el agua que no era potable. Y después las vacunas. Hoy nos enteramos que el régimen de vacunas que teníamos gratuito ya va a dejar de existir también. Pero es así, más cloaca, más pavimento, mejores situaciones, mejores condiciones de hábitat generan más salud en la población. Cuando esta salud no se da, vemos que los hospitales cada vez están más colapsados en materia de reclamo de una salud pública que atienda las necesidades de la gente que no puede recurrir a instituciones privadas. Si uno recuerda, los hospitales hace pocos años atrás desarrollaban campañas que tienen que ver con la prevención, que era tu pregunta anterior. Hoy a lo mejor no hay trabajo de prevención, pero sí hay trabajo de contener la demanda de salud. Si soy trabajador de X industria, que baja las puertas, me quedo sin trabajo, dejo a los 3 meses, termino con mi obra social. O sea, ¿dónde voy con mi familia? ¿Dónde la voy a atender? Y tengo que recurrir al hospital público, que gracias a Dios todavía tenemos hospitales que funcionan, ¿no? Sería muy preocupante si no tenemos hospitales o centros de salud o el dispensario. Exacto. Donde se puede detectar una enfermedad y derivar a un especialista. O sea, si no tenemos esta red de salud sería muy difícil atravesar este modelo. Pero creo que aprendimos de los 90s. Esto es a donde vos direccionabas tu pregunta. Creo que hemos aprendido. Creo que hoy esta política neoliberal no nos tiene que sorprender, sino que tenemos que buscar mecanismos
de reacción que nos permitan contener a todos los excluidos de este sistema. Yo escuchaba el otro día a un padre, a un sacerdote, mencionar una paradoja que nos hace y nos tiene que hacer reflexionar a todos, ¿no? Por ejemplo, le sacamos a los carreros, le sacamos los caballos, pero no sabemos el destino de los caballos, a dónde van esos caballos. O sea, la sociedad no lo sabe, pero sí lo que trasciende es que no va mal la tracción a sangre. Le sacamos los caballos ¿a quién? A quienes tenían la posibilidad de cartonear, de juntar elementos para ir a vender, y en la periferia de Rosario. Pero no nos preocupa que estos que toman esas decisiones son los que juegan al polo. No nos preocupa que esto lo que son los que toman las decisiones, mandan a sus hijos a equitación. O no nos preocupa que tengan aras o lugar de caballos de carrera. Entonces, pero sí nos preocupa el caballo que tiene un pobre, que lo tiene como medio, como herramienta para su medio de vida y su familia. O sea, esto es muy, muy profundo. Lo dijo un sacerdote, lo dijo con toda la onda, no con una cuestión de resentimiento. He escuchado propuestas oficiales que van a darle un nombre a la calle y al lugar que habita cada uno en un asentamiento comúnmente llamado villa. Está bien, lo que nosotros tenemos que propender a ver cómo los integramos a la sociedad. No decirle, bueno, te doy un número, una calle y un número, pero vos quedate acá. Y no perteneces al conjunto de la sociedad. O estás fuera de la circunvalación, como se decía antes, de todo lo que trascendía la General Paz, acá nosotros lo podemos tener por la circunvalación. Creo que va a llevar muchos años, muchísimos años, tratar de buscar un equilibrio. Y otra cosa, va a haber menos pobres cuando deje de haber tantos ricos. O sea que esto tiene que haber una distribución de la riqueza que lleve a equiparar los ingresos de uno y otro. Entonces vamos a tener una sociedad un poco más justa para todos. El valor de vivir. Nos comunicamos desde Córdoba con Cristian Oliva. Ya lo tuvimos en el programa, pero como vuelve a Rosario, al centro de Anamcara, va a hablar de chamanismo. Entonces yo le preguntaba qué es, para qué sirve, ¿sí? Para que vos puedas ir a este curso que organiza y después, bueno, verás vos para qué lo utilizás. Pero siempre es bueno meterse en los temas, averiguar, para ver si te hace bien también. Cristian Oliva. ¿En qué te sirve y qué tiene de verdad? Mira, a ver, la ciencia fue descubriendo cosas a través de lo que es la física cuántica, en cuanto a las conexiones espirituales, en cuanto a cómo el cerebro trabaja, el inconsciente, cómo se incorpora en todo esto, cómo el inconsciente nos aborda y nos da información para que nosotros sanemos, en lo cual conscientemente muchas veces no sabemos qué nos pasa. Sí, es verdad. Esto el chamanismo ya lo supo siempre, por eso que el arte del chamanismo es lo que luego se dio a conocer como un acto de psicomagia. El chamanismo vive en un acto de psicomagia. Todo lo que trabaja es desde un acto de psicomagia, desde los sonidos, el trabajo con el tambor, la maraca, las sesiones, las máscaras, las plumas. Todo ese trabajo es para que el inconsciente preste atención, porque es algo que generalmente es distinto para las personas. Entonces tiene un impacto en el inconsciente mucho más fuerte. ¿Qué pasa? Que muchas veces no se alcanza a comprender en primera instancia cuál es el impacto que se tiene entre la intención de una persona que va a trabajar y lo que se trabaja en la ceremonia. Y eso se ve después a futuro, cuando el inconsciente empieza a corregir la dirección del barco de la vida, y entonces empieza a llevarte hacia donde deberías ir.
Claro, muchas veces hacia donde uno debería ir, hacia lo que uno debería hacer, no es lo que uno desea particularmente, porque uno está distraído con cosas mundanas, comunes. Entonces se empieza a sentir a veces frustrado por eso. Pero si uno se suelta y deja que el inconsciente o desde el inconsciente se empiece a direccionar el rumbo, se vuelva consciente ese inconsciente, entonces la vida de uno empieza a cambiar y empieza a tomar una dirección distinta y que fluye mucho más, porque es la dirección de lo que el programa por el cual nosotros venimos a este mundo a hacer algo, a aprender algo. Vamos a estar el 8 y 9 con la finalización, la culminación de Rueda Medicinal, para allá, para Rosario. Ya próximamente inicia un programa de formación en la sanación chamánica, y el sábado 8, a partir de las 7 de la tarde, vamos a trabajar la ceremonia ahí en Anamcara, como hemos venido haciendo. Esta ya va a ser la tercera ceremonia donde trabajamos en un formato de sonidos, cantos, los ícaros, los mariris, donde lo que hacemos es llevar o transportar a las personas, a quienes participan, a ese viaje de conexión con su inconsciente, con su alma, la conexión como más ancestral, la conexión como más primogénea sería. El 26 y 27 de agosto, después de la finalización de la rueda, lo que se hace es un taller de iniciación chamánica, que es para empezar la formación. Ya hay la gente que ha hecho rueda y hay otra gente que ya hizo el taller de iniciación y ya puede incorporarse en el programa de formación. La formación está basada a dar las herramientas para formar un sanador chamánico, donde se adquieren, digamos, todas las herramientas necesarias en el arte, o por lo menos desde la línea que yo manejo, de lo que yo tengo, se adquieren herramientas para el trabajo en la sanación desde el chamanismo. Los que no hicieron rueda todavía y que se incorporen en la formación, al final de la formación tienen la posibilidad de trabajar una vez más rueda medicinal, que ya va a ser el año que viene en Rosario de nuevo. Perfecto. Te mando un beso grande, gracias por estar. Y bueno, que siempre Rosario te abra las puertas como hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias y sí, un saludo a todo Rosario, que siempre es tan cordial conmigo y me encanta viajar hacia allá. El valor de vivir. Otro dirigente que tuve el gusto de conocerlo y me pareció brillante, sí, está en el triunvirato de la CGT, estoy hablando de Smith. Bueno, y entre tantas cosas que hablamos con Smith, hablamos de los desafíos logísticos que tiene, ¿sí? Santa Fe. Y algunas cosas más, ¿sí? Bueno, Smith nos habla de este tema, los desafíos logísticos. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Yo vengo de la lucha social. De hecho, yo le podría responder la reforma laboral, las jubilaciones, todo lo demás. Claro. Naturalmente que todo lo que tenga que ver con el interés de los trabajadores va a estar ocupando nuestra agenda. Pero Santa Fe tiene otros problemas, ¿no? Sí. Recién lo dije, la inseguridad, el tema del desafío logístico. El desafío logístico tremendo, no solamente para el Gran Rosario, sino también para todo lo que está alejado. Digamos, ¿El desafío logístico qué le llama? El desafío de que el ferrocarril tenga otra intensidad, el desafío que las carreteras tengan un mejoramiento que permita sacar el drama que vemos cada vez que hay cosecha con la enorme cantidad de camiones alrededor de las terminales portuarias. El desafío de lo que significa que el norte santafesino coloque sus productos en forma competitiva y no tenga un costo interno terrible. Y el desafío de poblar nuestro norte. No podemos vivir con un norte sin oportunidades, salvo la cuenca lechera, y un sur medianamente desarrollado en lo industrial. Parecemos en nuestro propio país.
esa matriz del país se replica al interior del territorio santafesino, si lo vemos, ¿no? El valor de vivir. Es un tema porque los argentinos somos o quejosos o sufrimos. ¿Y ese sufrimiento de dónde viene? ¿Por qué lo tenemos? ¿Sí? Porque a veces sufrimos y no sabemos por dónde viene, cómo lo sacamos, ¿sí? Y estamos hablando de Griselda, y desde el tarot, ¿en qué nos puede ayudar esto para sacar todo ese sufrimiento que tenemos? Griselda. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante recurrente en la consulta. La gente te dice, ¿puede ser que yo esté toda mi vida sufriendo? Que he pasado toda mi vida sufriendo y sigo sufriendo. Y la respuesta a eso es que en realidad no es que uno tenga que sufrir toda la vida, no es que el estado que voy a tener toda mi vida es de sufrimiento, sino es cómo encaro la forma de vida. Por ejemplo, las neurociencias ahora nos están diciendo que el cerebro, antes se decía que se usaba nada más que un 10%, un 30%, un 20%. En realidad las neurociencias nos están diciendo que nosotros usamos el cerebro todo, íntegro, todo el tiempo. Solo que enfocamos las emociones, que es lo que yo siempre digo, que en el tarot tenemos las emociones, lo que es mental, lo que es emocional, todo el área sexual, el área de movimiento y creatividad. Esas 4 energías en el cerebro la enfocamos en un solo lugar. Por ahí enfocamos todo en lo emocional, que la mayoría de las veces pasa eso, que enfocamos todo con lo emocional. Por esa razón, muchas veces vivimos sufriendo, la pasamos mal, porque enfocamos todo en el otro. Por ejemplo, amamos a esa persona, todo el tiempo pensamos en esa persona. En otras oportunidades enfocamos todo lo que sea con lo que sea mental. Entonces, si tenemos un problema financiero, todo el tiempo estamos pensando en cómo solucionamos ese problema, cómo vamos a arreglarlo, y nos olvidamos de lo que es emoción, nos olvidamos de la familia, nos olvidamos del amor, nos olvidamos de relacionarnos y de sociabilizar. De hecho, también pasa con la gente que tiene muy centrado el tema en lo sexual y también le es difícil salir siempre de esa especie de nube enfocado en un mismo lugar. Después está la gente creativa, que es las personas que vos ves que viven relajadamente, no se responsabilizan demasiado de su misma vida, siempre tiene que estar pidiendo asistencia, alguien lo tiene que estar ayudando. Entonces, este tema del sufrimiento, cuando vienen a la consulta, lo que intento muchas veces, y siempre les digo que intento que hagamos juntos, es este ejercicio de tratar de que los pensamientos no estén siempre enfocados en lo mismo, que sociabilicemos, que salgamos, que entendamos que los temas financieros, si bien son importantes, porque es real, es importante, no es todo. Que cuando tenemos un amor, nuestra vida no se termina con ese amor, que tenemos que buscar un equilibrio. ¿Y cómo buscamos el equilibrio? Por ejemplo, una forma de equilibrar estos 4 elementos que tenemos, que todos tenemos, es meditar. Es tomarnos unos 10 minutos en el día, sentarnos, meditar. Y si no podemos meditar o no sabemos meditar, sentémonos, leamos un libro, escuchemos música, detengámonos un poco para poder observarnos. Porque el gran conflicto que tenemos es que no nos podemos observar. Es por eso que una consulta de tarot es importante, es interesante, porque esta herramienta humilde y poderosa, como siempre les digo, es una forma de espejar. Nos espejamos en cada lámina y de a poco, juntos, vamos encontrando un camino más claro. Recordad que tenemos derecho al bienestar. El valor de vivir. Hoy el Negrito Barrio Nuevo se vino con un tema que
te puede gustar o no, a algunos periodistas les va a gustar, a otros no, pero bueno, ¿qué pasa con el periodismo y la política? Y algunos periodistas que se enriquecen con la política. Todas las voces, todas, y Oscar Barrio Nuevo. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Siempre los grandes negocios y esas cosas se hicieron a costilla del sudor del trabajador. Entonces, pero lo que digo, bueno, más allá de esa cuestión, porque son los años, pasaron, pero yo hablo de los periodistas más enriquecidos y no de todos. No, porque no todos estamos... No. Además, vos tenés algunos periodistas que son sobresalientes en el ámbito nacional como ninguno. Es decir, jamás yo voy a discutir... Mirá, lo de CTK el otro día fue una cosa de una brillantez notable. Entonces... Pero así como él, está Dolina, que vos no te cansás de escucharlo, y podrían ser no peronistas. Hay algunos que lo hacen con algún recato y alguna responsabilidad, fundamentalmente para interpretar lo que siente el pueblo, y más que nada la clase trabajadora, la clase humilde. Entonces, esos periodistas deben ser respetados. Ahora, los periodistas que se juntan en una mesa redonda por los canales de televisión, donde hay un pobre tipo que habla, y no habla de Perón, habla del kirchnerismo, que son cosas parecidas, no es lo mismo, nada fue lo mismo después de Perón. Entonces, pero vos tenés, CTK no es peronista, y sin embargo, las cosas que dijo fueron unas cosas de una brillantez absoluta. Vos lo escuchás también a Dolina, bueno, es un deleite. Vos lo escuchás a muchos periodistas, Víctor Hugo es una cosa notable. Es decir, hay periodistas que pueden llevar bien una cuestión, pero hay periodistas, algunas periodistas, o algunos periodistas que se juntan en un programa exclusivamente a trabajar para el macrismo, digamos, y saben que el macrismo está sepultando los intereses que le alcanzan nada más que para comer a los trabajadores, con tal de llevarse la gracia de su patronal y unos pesos más que le dan por ese tipo de actitudes malévolas, malsanas. Entonces, este tipo de cosas sí son las que me revientan. Y a mí no, yo soy tengo amigos a montones del periodismo, como vos, que hace un montón de años que nos conocemos. Te imaginás, Nelson, claro. Pero son de años y sinceramente yo creo que me abrazo más a los amigos y a lo que sienten y al periodismo profesional que hacen, al periodismo profesional. Y yo jamás me voy a poder olvidar, tengo grabado en mis recuerdos, lo que han hecho el periodismo en tiempo de dictaduras militares. Porque había periodistas que realmente se jugaban la vida y muchos de ellos hasta desaparecieron, vos sabés muy bien. Yo recuerdo a Américo Barrio, que él se tuvo que ir del país y se fue a transmitir a Radio Colonia del Uruguay. Y sin embargo, Américo Barrio seguía, o Nora Lago, que yo no la conocía, Nora Lago, ¿no? Tampoco conocía a Américo Barrio, pero lo escuchaba. Y Nora Lago, que, bueno, acá el gorilaje, que también existía, una clase superior, entre comillas, en Rosario existía y existe, ¿no? Todavía tenemos macristas, y algunos que se convierten en macristas exclusivamente por intereses, por oscuros intereses. Como lo de Lilita Carrió. Hace un tiempo despotricaba que Dios no me permita estar al lado de ese hombre, que esto, que aquello, refiriéndose a Macri, y que era un ladrón y qué sé yo.
y bueno, ahora es la más fiel defensora de Macri. Es decir, a mí me parece que uno puede tener política para criterios políticos para la vida, pero me parece que los políticos deberían ser sinceros para con ellos mismos y además ser muy cuidadosos en las expresiones que hacen porque atacan al pueblo. Yo no puedo atacar a los radicales más, los quiero, tengo un montón de amigos y tengo un montón de amigos en el socialismo también. Entonces, pero me parecen brillantes. Y internamente a lo mejor nosotros confrontamos entre nosotros, digamos, en el justicialismo, pero no no suciamente. Y hay muchos periodistas que juegan muy sucio. El valor de vivir. Es una herramienta fabulosa lo que es memoria celular, porque donde vos busques un problema que tenés, ahí lo podés solucionar, ¿sí? Ahora, ¿cómo llega memoria celular a tu vida? Adriana Torres te cuenta. Memoria celular llega a nuestra vida cuando estamos preparados. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros en nuestra vida vamos transitando junto con la gente, con los que nos rodean, y vamos descubriendo terapias, terapeutas, vamos conviviendo con lo que aprendimos. En el programa anterior hablábamos de los mandatos. Me duele algo, ¿a dónde voy? ¿A qué especialista voy? O sea, tenemos todo muy claro. El tema está que cuando empezamos a abrirnos y empezamos a darnos cuenta que las cosas clásicas y tradicionales no nos sirven o no cierran o no nos terminan de resolver nuestros problemas, empezamos con toda una búsqueda holística, con toda una búsqueda que nos dé respuesta desde otro lugar, con una mirada distinta, en donde decimos, che, pará, lo que pienso, lo que siento, ¿tendrá que ver con lo que me está pasando? ¿Cómo influyen mis pensamientos, mis emociones? Todo eso influye. Y cuando la persona empieza en esta búsqueda, empezamos a abrirnos del viejo paradigma, y el nuevo paradigma es un paradigma que está regido por una nueva ciencia. Y lamentablemente, si nosotros seguimos unidos a la física newtoniana, a la física clásica, a los viejos paradigmas darwinianos, a todo esto que es viejo, y no nos abrimos a la nueva física, a la nueva química, fíjense que cuando un nuevo conocimiento llega a la humanidad, ese nuevo conocimiento cambia las estructuras de todas las ramas en donde está sustentado. Por ejemplo, cuando cambió la física, porque se dijo la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra está girando alrededor del Sol, tuvo que cambiar todo. Tuvo que cambiar la biología, tuvo que cambiar la química, tuvo que cambiar la historia, tuvo que cambiar la medicina, tuvo que cambiar todo. Entonces, cuando empieza un nuevo conocimiento físico, como es la física cuántica, como nosotros somos más energía que materia, resulta ser que las ciencias tradicionales todavía están buscando la explicación científica desde lo que está basado en la evidencia, o sea, lo que veo. Si no lo veo, no lo compruebo. Y hay muchas otras formas de comprobar científicamente las cosas. Por ejemplo, los resultados empíricos. Entonces, ¿cuándo llega memoria celular? Si nosotros empezamos a entender que ahora el mundo está manejado por la física cuántica, obviamente empezamos a entender que, y seguramente la persona que está mirando, alguna vez, que está escuchando ahora, alguna vez le pasó, por ejemplo, que pensó en alguien y ¡tac!, la llama por teléfono. Pensó en alguien y se la encontró cuando salió a la vuelta de los mandados. Pensó en qué sé yo, un modelo de ropa o un modelo de auto y mira, ahí apareció. Entonces, ¿esto qué es? Esto es física cuántica. Es decir, nosotros estamos unidos todos en una gran red. ¿Vieron la película Matrix?
Bueno, también estamos en una Matrix. Es decir que todos estamos unidos. Entonces, memoria celular es el registro que tienen nuestras células. Nuestras células y nuestro cuerpo tiene millones y millones de años de sabiduría. Y a veces no le hacemos caso a las experiencias que tenemos guardadas dentro. Nuestras células saben no solamente cómo nos podemos sanar, sino también la forma. Y por supuesto que el terapeuta ayuda. ¿Por qué? Porque es desde la física cuántica, desde esta vivencia personal mía, desde donde yo voy a ayudar al otro. Entonces, cuando nosotros comenzamos a grabar hace ya más de 3 años, Cecilia, yo te dije, a mí no me interesa que la gente venga esta semana, este mes a mi consultorio. La gente tiene que aprender a escuchar esto del nuevo paradigma. Por eso tantos años en tu programa y tantos años haciendo esto. Entonces, ¿cuándo llega la gente? Cuando las células le empiezan a hacer ruido y empieza a darse cuenta que ya probó de todo y es un buen momento de hacerlo. Los invito a transitar esta experiencia que cambió mi vida, en sesiones individuales o en los cursos. Valor de vivir. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.